Chicos, ya hemos visto, ¿no es cierto?, 4 casos del uso de la V, ¿no? Ya hemos visto que se usa V después de las consonantes B, D, N y L. Se usa V también cuando las palabras empiezan por la sílaba D, seguida del sonido V, o del fonema B, perdón. Y también hemos visto que se usa V cuando, ¿no es cierto?, las palabras, ¿no es cierto?, llevan el sonido B, ¿no?, o el fonema B después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Y hemos visto una cuarta regla donde se usa la V cuando las palabras terminan en íboro, íbora, ¿no es cierto?, con el significado de comer, ¿no? Y acá remarcamos la excepción de la palabra víbora, que no implica comer, sino implica un tipo de ofidio o de serpiente. Vamos a ver la quinta regla, ¿correcto? La quinta regla del uso de la V es que se usa V cuando aparecen las terminaciones aba, ave, o, abo, eva, eve, evo, iva e ivo, ¿correcto? Por ejemplo acá, ¿no?, en la palabra bravía, ¿no?, ahí está la V, bravía, que implica ¿qué cosa? Una persona con coraje, ¿no es cierto?, que tiene coraje. Coraje, bravía. Octavo, por ejemplo, el número 8, ¿no?, adjetivo partitivo, octavo, ¿no? O por ejemplo, leve, ¿no es cierto?, leve, que acá implica que no tiene mucha importancia, ¿no? Leve, algo suave, ¿no es cierto?, suave. Ahí está. Ahora, me piden dentro de tu separata lo siguiente, ¿no? Me dicen lo siguiente. Me dicen que a partir de los sustantivos propuestos como mujer y tela, ¿no es cierto?, que yo agregue 3 adjetivos utilizando estas terminaciones de la número 5. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir mujer, si es, por ejemplo, una mujer de las regiones del norte de Europa, puedo decir que es una mujer escandinava, por ejemplo, ¿no? Escandinava. Sobre todo en las regiones estas de Croacia, ¿no es cierto? Regiones como, ¿no?, por ahí me pongo a pensar en Escocia, ¿no? Escandinava, ¿no? Otra cualidad, por ejemplo, mujer, si es una mujer que acepta todo lo que uno le pide, ¿no es cierto?, es una mujer entonces permisiva. Permisiva. Por ejemplo, como nuestras mamitas, ¿no?, que a veces nos dicen que hagamos esto, que hagamos lo otro, y al final nosotros nos portamos mal, pero al final nos perdonan, pues, ¿no? Permisiva, ¿no? 3, también una mujer comprensiva, ¿no es cierto? Comprensiva. Ahí está, también, ¿no? 3 características con las terminaciones que les había pedido, ¿no? Aba, iba, iba. Ahí está, ¿correcto? Por ejemplo, si hablo de la tela, si tengo que utilizar esas terminaciones, sería tela, ¿qué cosa? Suave, por ejemplo, ¿no? Otra cualidad de la tela sería tela nueva, por ejemplo, nueva. Tela nativa, por ejemplo, de una determinada región, ¿no? He utilizado, por ejemplo, las terminaciones ave, eva, iva, ¿correcto? Entonces, cuando se escribe, ¿no es cierto?, o cuando hablamos del uso de la V, cuando aparecen las terminaciones aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva e ivo. ¿Correcto, chicos? Y acá sus ejemplos, ¿no? La sexta regla me dice lo siguiente. Cuando se utilizan los prefijos, ¿no es cierto?, o utilizamos V, cuando se utilizan los prefijos vice, bis y bi, con el significado de en lugar de. Por ejemplo, si yo digo canciller, ¿sería qué cosa? Vicecanciller, ¿no? Ahí está, vicecanciller. Si yo digo rey, ¿sería qué cosa? Virrey, ¿correcto? Ahí está. Si digo ministro, ¿qué digo? Viceministro. Profe, ¿cuándo utilizo la palabra bis? Por ejemplo,
si digo conde, ¿no es cierto? Voy a decir visconde, ¿no es cierto? Y ahí estoy utilizando el sufijo vis. Dentro de tu separata, ¿no? Tienes algunos ejemplos de esto, ¿no? Tienes la palabra vicerrector, tienes la palabra virreina y otras palabras más. Profesor, en la sexta regla se presentan excepciones, no se presentan excepciones en la regla. Se sigue como tal, ¿correcto? Y por último, la última regla del uso de la V, ¿no es cierto? Es que se usa V cuando las formas verbales llevan el sonido B, ¿correcto? El fonema B, pero no lo tienen en su infinitivo. Por ejemplo, tenemos la palabra de tener, tuvimos, tuviste y tuvieron. Por ejemplo, de estar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? De estar sería la palabra, por ejemplo, sería la palabra estuvimos, ¿no es cierto? Estuvimos, ahí está. Sería la palabra estuve y sería también la palabra estuvieron. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Cómo sería en andar? Anduvimos, ¿correcto? Sería anduve y sería anduvieron, ¿correcto? Ahí está. Recuerda que es importante, ¿no es cierto?, el uso de la V, mira, el uso de la V, el uso de la V, el uso de la V, el uso de la V y el uso de la V. Pero para eso, chicos, hay una excepción a la regla. Profesor, ¿y cuál es esa excepción? Me dicen lo siguiente. Dice que la excepción rige a, dice, las terminaciones verbales propias de los verbos de la primera conjugación. O sea, dice, las terminaciones, correcto, verbales, de los, ¿qué cosa? De los términos de la primera conjugación, ¿correcto? Profe, ¿cómo de la primera conjugación? O sea, dice, esta primera conjugación se escribe ¿con qué? Con la B, ¿correcto? No con la V. Por ejemplo, como palabras, ¿no? Como las siguientes palabras, ¿no? Las palabras estábamos, ¿correcto? Estábamos, ¿no? Y también las palabras, la palabra andaban, ¿no? Coma, etcétera. Acá sí no se rige, porque acá se escribe con B. ¿Correcto, chicos? Entonces, esas son las 8 reglas, ¿no? Perdón, las 7 reglas del uso de la V, más las 8 reglas, ¿no?, del uso de la B. En total hemos visto 15 reglas del uso de grafías B y V, ¿correcto? Vamos a hacer algunos ejercicios que tienes allí en tu separata, ¿correcto? Y que espero que todos tengan a la mano eso. Por ejemplo, dice en el primer ejercicio en Practiquemos, dice, ¿no? Completa con B o con V las formas verbales incompletas que siguen a continuación. Por ejemplo, dice, Carlos y Carolina nadaban. Ese término nadaban es con B o con V, chicos. Lógicamente que es con B, ¿no es cierto? Muy contentos. Nosotros pensábamos con B, que ya no ibas es con B o con V. Ibas es con B, ¿no es cierto? A venir ahí sí con V. 3. Mientras caminábamos es con B, tomados de la mano, me hervía con V la sangre, ¿correcto? No sucumbiré con B, ¿no es cierto?, ante la tentación de hablar con B de más. Esperaba con B, ¿no es cierto?, que tuviera con V, tiempo disponible con B. A ver, dice, completa con B o con V
las palabras y luego forma parejas con ellas, ¿correcto? Por ejemplo, palabras como víbora, víbora es con V, obstáculo, obstáculo es con B, diván, diván es con V, combi, combi es con B, ¿no es cierto? Vagabundo, vagabundo es con B, deportiva, deportiva es con V, ¿no? Atrevido, atrevido es con V, carnívora, carnívora es con V, sorpresivo, sorpresivo es con V y suave, suave es con V, ¿correcto? La ley se escribe dos adjetivos que incluyen V para los siguientes sustantivos, ¿no? Por ejemplo, de llaves, por ejemplo, no sé, busca una palabra o un adjetivo con la palabra llave, ¿no? Por ejemplo, llave, por ejemplo, puede ser nueva, por ejemplo, ¿no? En libros, por ejemplo, puedo decir libros, un adjetivo puede ser libros masivos, por ejemplo, ¿no? Y ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Tú debes completar eso. La 4 dice, escribe con B o con V según corresponda. Bravo y breve será el trabajo. Bravo y breve debe ser los dos con B, ¿no es cierto? Despuntaba, despuntaba es con B. El obsesivo, ob es con B primero y sivo es con V, ¿no? Atleta, ¿no? Y etcétera, etcétera. ¿Correcto, chicos? Bueno. Entonces, espero que la clase de hoy se haya entendido en esta nueva edición del curso de lenguaje y espero también haberles ayudado el día de hoy. Ya nos vemos en otro episodio del curso de lenguaje y espero que sigan estudiando y que sigan las recomendaciones del Estado. Yo me despido, nos vemos y estudien mucho. Chao.